estos aminoácidos desembocan en estos intermediarios del ciclo de Krebs que hemos mencionado, ioacetil-CoA o acetoacetato, ¿no? Y que habíamos empezado a ver este primer grupo de aminoácidos que se catabolizan a piruvato, Y en ese catabolismo, a ver, siempre me olvido de poner a grabar. Voy a poner a grabar. Recording in progress. Entonces, este grupo de aminoácidos, para que se catabolicen y lleguen a formar piruvato, hacen todas estas reacciones, que ya lo hemos visto también, ¿no? Vimos a la cisteína de un solo paso, pierde el azufre y llega a piruvato. Que la alanina por transaminación, dije, llega a piruvato. Que la serina, mediante desaminación no oxidativa, llega también al piruvato. Y que glicina, para que se catabolice, necesita transformarse previamente en serina y ya luego la serina en piruvato. Y por acá arriba tengo la treonina. La treonina en su catabolismo forma una molécula de acetil-CoA y forma una molécula de glicina, y ya la glicina ya sabemos que finalmente termina en piruvato. Entonces, todos son aminoácidos glucogénicos, ¿cierto? Que llegaron a formar piruvato, excepto la treonina, que hace ambas vías, que forma acetil-CoA y por este lado está llegando hasta piruvato. Entonces, este es un aminoácido glucogénico y cetogénico a la vez. ¿Bien? Y nos quedamos acá, en que cómo es que estos dos aminoácidos se catabolizan a oxalacetato. Creo que incluso ya lo vimos. Dijimos que la asparagina tiene que convertirse previamente en aspartato para que este aspartato recién por transaminación se convierta en oxalacetato. Estas reacciones de transaminación justamente que ya hemos visto en la semana anterior, ¿no? Que dijimos que la asparagina tiene este grupo R, que es parecido al aspartato, es solo que, pues, en vez de este grupo carboxilo que tiene el aspartato, tiene la asparagina un grupo amino, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Eso los diferencia. Entonces, ahí necesitamos de esta enzima, la asparaginasa, decíamos que con ayuda de una molécula de agua, saque este grupo amino y sale como ion amonio. Y entra ahí el oxígeno para convertirse en el grupo carboxilo que tiene aspartato, ¿no? Aspartato, oxalacetato, ya sabemos que el R es el mismo, ¿no? Que son un par interconvertibles, decíamos, de una reacción de transaminación con este aspartato, que es un aminoácido, se forma este cetoácido, cetoglutarato, ¿cierto? Entonces, acá está. El aspartato se está transaminando con el alfa-cetoglutarato. Muy común, decíamos, la participación de este alfa-cetoglutarato en las reacciones de transaminación. Entonces, se está donando este grupo amino hacia el alfa-cetoglutarato, acá, para convertirse en una molécula de glutamato. ¿Okay? Por lo tanto, el aspartato recibe acá en este carbono, está recibiendo el oxígeno para convertirse en una cetona, ¿no? Y se forma el cetoácido oxalacetato. Esta reacción dijimos que se cataliza mediante la enzima aspartato aminotransferasa. ¿Qué otro nombre recibe esta enzima? ¿Quién me puede decir? ¿Qué otro nombre recibe esta enzima aspartato aminotransferasa?
¿Mm? ¿Alguien sabe qué otro nombre puede recibir esta enzima? No. Hemos visto en la práctica las reacciones de transaminación. Hemos visto la reacción entre eh, aspartato y alfa-cetoglutarato, que forman glutamato y oxalacetato. También la reacción se puede dar a la inversa, ¿cierto? También puede reaccionar el glutamato con el oxalacetato para convertirse en aspartato y alfa-cetoglutarato. Entonces, ¿cuáles son los sustratos acá? Tengo homosustratos, glutamato y tengo oxalacetato. Entonces, la enzima también puede recibir ese nombre, glutámico oxalacético transaminasa, ¿no? O también conocida como aminotransferasa. Ujú. También mencionábamos que la asparaginasa, esta enzima puede ser utilizada como agente quimioterápico en la leucemia linfoblástica aguda. Decíamos allí que en este tipo de cánceres las células toman a la asparagina como alimento. Entonces el objetivo acá es que se catabolice esa asparagina para que no tenga disponibilidad de este nutriente, en este caso de esta célula, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver ahora qué aminoácidos son los que terminan formando alfa-cetoglutarato en su catabolismo. Ya me imagino de que si es alfa-cetoglutarato, pues tiene que ser el glutamato primero, ¿no? Y que justamente este glutamato, por reacción de desaminación oxidativa, puede ser, por reacción de transaminación también podría ser, se transforma en alfa-cetoglutarato. Entonces digo que se ha catabolizado a alfa-cetoglutarato. Y los demás aminoácidos primero tienen que llegar a glutamato para que de ahí se conviertan en alfa-cetoglutarato. Por ejemplo, por este lado yo tengo la glutamina. La glutamina, que ya hemos hablado también de la glutamina y decíamos que cuando la glutamina se forma para llevar esos amonios que han sido liberados en distintos tejidos, ¿no? Y que cuando llega al hígado o cuando llega al riñón hace una reacción inversa a su síntesis en la cual se vuelve a convertir a glutamato y libera ese grupo amino y sale como amonio. Entonces acá está sucediendo lo mismo. Estamos hablando del catabolismo de este aminoácido. Se termina transformando en glutamato y luego en alfa-cetoglutarato. También la histidina, por este otro lado, va a degradarse primero y llegar a formar este intermediario que es el glutamato, para llegar luego a alfa-cetoglutarato. Acá en este catabolismo de la histidina yo voy a ver la participación del tetrahidrofolato, ¿no? Que les dije, esos cofactores que voy a necesitar en distintas reacciones del catabolismo de estos aminoácidos. Bueno, luego vamos a ver a detalle estas reacciones. También tengo otros aminoácidos que primero llegan como intermediario común, tienen al gamma semialdehído glutámico y que luego llegarán al glutamato, finalmente en alfa-cetoglutarato. ¿Quiénes llegan a gamma semialdehído glutámico? Tengo a la arginina, que previamente se convierte en ornitina, y esta ornitina, ¿no? Semialdehído glutámico. También por acá la prolina llega a formar este intermediario común, ¿no? Entonces, ok, vamos a ver. Por acá, vamos a empezar con eh, el glutamato. El glutamato en una reacción de un solo paso se transforma en alfa-cetoglutarato por desaminación oxidativa. ¿Se recuerdan? En una desaminación oxidativa yo dije que participa
la enzima glutamato deshidrogenasa, que requiere de NADP en este caso, el cual se reduce. Entonces, acá lo que va a suceder es que este carbono se va a oxidar a una cetona, ¿no? Y previamente ha salido ese grupo amino, ¿no? Que lleva acá el glutamato, está saliendo como amoníaco. En el caso de la glutamina, yo lo que voy a realizar, pues también es una desaminación en este caso. En el R decíamos que, fíjense, este R con este R del glutamato. Ujú. Difieren ambos en este grupo amino que lleva la glutamina, ¿no? En el caso del glutamato tiene este grupo carboxilo. Entonces, es por ello que decíamos que la glutamina pues me ayuda a llevar esos nitrógenos, esos amonios que han sido liberados en su estructura porque lleva dos allí. Entonces, cuando llega la glutamina al hígado o al riñón, tiene que catabolizarse mediante la enzima glutaminasa. Entonces, acá estamos viendo eso, que está perdiendo ese grupo amino y está saliendo como amoníaco. Sale. Siempre acá necesitamos de una molécula de agua, entonces en ese carbono ingresa ese oxígeno, esa molécula de agua, y se forma este aminoácido nuevamente, que es el glutamato, para que luego se desamine, se transforme en alfa-cetoglutarato. Entonces la glutamina y el glutamato han llegado a alfa-cetoglutarato. Por lo tanto, les pregunto qué tipo de aminoácido vendrían a ser estos dos aminoácidos, glutamina y glutamato. A ver si me escriben en el chat. Quiero ver si me están siguiendo. A ver, vamos a ver. ¿Qué tipo de aminoácidos son? ¿Son aminoácidos glucogénicos o son aminoácidos cetogénicos? ¿Qué vendrían a ser? A ver, ¿quiénes están acá? A ver, Ana, ¿qué tipo de aminoácidos serían estos dos aminoácidos, glutamina y glutamato? ¿Cetogénicos? Cetogénicos, cuando yo digo, Piero dice que es glucogénico. Cuando digo Piero que es un aminoácido cetogénico, cuando formamos acetil-CoA. Y acá no estoy viendo formación de acetil-CoA, o puede ser que forme acetoacetato, no directamente este cuerpo cetálico. En cambio acá yo estoy viendo que he formado alfa-cetoglutarato, ¿no? Si yo he formado alfa-cetoglutarato, entonces es intermediario del ciclo de Krebs, por lo tanto digo que es un aminoácido glucogénico. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a continuar y vamos a ver ahora el aminoácido prolina. Dice acá la prolina también se convierte en alfa-cetoglutarato, entonces eso quiere decir que este también va a ser un aminoácido glucogénico, ¿cierto? Este catabolismo se da en las mitocondrias. Y el nitrógeno de este aminoácido, de la prolina, es retenido, dice, de principio a fin, en el cual voy a ver pasos de oxidación y formación de estos compuestos. Delta 1 pirrolina 5-carboxilato y luego ese anillo de la pirrolina se abre para convertirse en glutamato gamma semialdehído. Y finalmente ese glutamato, gamma semialdehído termina oxidándose al glutamato, ¿no? Yo dije que acá la prolina tenía un intermediario común. eh, Primero el glutamato semialdehído porque es intermediario también de dos aminoácidos que dije, arginina y ornitina, pero siempre terminan formando glutamato, ¿no? Y al final ese glutamato, por reacción de transaminación, se convierte en alfa-cetoglutarato.
Entonces veamos cómo es mi aminoácido prolina. Este es mi aminoácido prolina. Esta es la estructura de la prolina. Tiene acá su grupo carboxilo, tiene acá su grupo amino, tiene este anillo pirólico, que vendría a ser la prolina. Lo que va a suceder acá es que va a participar esta primera enzima que se llama prolina deshidrogenasa con ayuda del NAD, el cual está llevando los hidrógenos, estos dos hidrógenos de la prolina, para reducirse y por lo tanto acá se está formando un doble enlace, ¿no? En esa estructura cíclica. Este es el primer compuesto que les decía, delta 1 pirrolina 5 carboxilato, que luego esta pirrolina 5 carboxilato abre su estructura, decíamos, ¿no? Este anillo se va a abrir, se va a romper acá. La estructura que con ayuda de una molécula de agua, pues va a entrar el oxígeno a este nivel, ¿no? En este carbono. Está entrando el oxígeno y los hidrógenos acá con el grupo amino. Entonces, he formado un nuevo compuesto, que este compuesto es muy similar al glutamato, fíjense. Glutamato hace rato dije que tiene este R, CH2, CH2 y tenía acá un grupo carboxilo, pero en este caso tengo un grupo aldehído. Entonces, esta estructura es la que hemos llamado glutamato 5-semialdehído. Se parece al glutamato y que luego por otra enzima, la glutamato semialdehído deshidrogenasa, se va a oxidar este grupo aldehído a un carboxilo ya para transformarse en glutamato. ¿Ven? Acá también es requerido de la presencia del NAT para que ayude a la enzima deshidrogenasa, el cual se está reduciendo. Igual que acá arriba, ¿no? NAT y se está reduciendo también. Bueno, ahora el glutamato ya sabemos que tiene que transformarse en alfa-cetoglutarato. Entonces acá por una reacción de transaminación con ayuda del cetoácido piruvato, este aminoácido le transfiere el grupo amino, el piruvato lo va a convertir en aminoácido alanina. Y de este glutamato se forma el cetoácido cetoglutarato. También ya conocemos y sabemos y hemos revisado. Entonces yo pregunto ahora, ¿cuál vendría a ser la enzima que participa en esta reacción de transaminación? Porque acá solo dice una transaminasa, ¿verdad? Pero nosotros ya hemos hecho en la semana las reacciones de transaminación. A ver, y específicamente esta reacción con el glutamato y el piruvato. ¿Qué enzima yo requiero para esta transaminación? ¿Cómo se llama esa transaminasa o cómo se... Si es que yo le llamo aminotransferasa, ¿cuál sería su nombre? A ver, ¿quién más está por acá? A ver, Alison Alavi. ¿Cuál sería la enzima que participa en esta reacción de transaminación? ¿No está Alison? Ok, no está. ¿Quién me puede decir? Daniel, ¿usted recuerda cuál es la enzima que participa en esta reacción de transaminación que hemos visto entre glutamato y piruvato? ¿Cómo se llama esta enzima? La glutámico pirúvico transaminasa. Y tiene otro nombre esta enzima también, ¿no? ¿Cuál es este otro nombre? La alanina aminotransferasa, correcto. ¿Ok? Esa es la enzima que está catalizando esta última reacción. Entonces, hay alteraciones también en el metabolismo de esta prolina, causando
en ambos casos una hiperprolinemia, ¿no? Acumulación de esta prolina en sangre, que le vamos a denominar hiperprolinemia de tipo 1 cuando la deficiencia enzimática es sobre la enzima prolina deshidrogenasa, la primera enzima que participa en ese catabolismo de este aminoácido, o si el problema está en la glutamato gamma semialdehído deshidrogenasa, pues se acumula también la prolina, digamos. Así que hay una hiperprolinemia de tipo 2. Ujú. Bueno, estos problemas, estas deficiencias son realmente no muy comunes y que son dos tipos de problemas que se heredan como rasgos autosómicos recesivos y dice son congruentes con una vida adulta normal. Bien, otros dos aminoácidos que en su catabolismo también terminan en alfa-cetoglutarato vienen a ser aminoácido arginina y aminoácido ornitina. Si ustedes recuerdan, cuando revisamos el ciclo de la urea, nosotros habíamos visto que en la última reacción de ese ciclo de la urea, la arginina se convertía en ornitina, ¿no? Se convertía en ornitina. Y ahí es donde pues la enzima arginasa desdoble esta molécula arginina rompiendo este enlace de esta molécula arginina y sacando esta molécula de urea. Y lo que quedaba era la ornitina. Entonces, acá lo estamos viendo como un proceso de catabolismo en el cual se transforma en ornitina y esta ornitina sigue el catabolismo, pues ahora esta ornitina, perdón, hará una reacción de transaminación mediante la enzima ornitina delta aminotransferasa. Fíjense, esta ornitina con este cetoácido, cetoglutarato, el cetoglutarato va a recibir este grupo amino de la ornitina que tienen este radical, en realidad ese es el que se va a transferir y se va a convertir en glutamato. Y en este carbono se va a recibir el oxígeno del alfa-cetoglutarato para convertirse en glutamato semialdehído. Acá se forma un aldehído en este extremo, ¿no? Que es lo que voy a tener acá, este glutamato semialdehído. Y ya yo sé que el glutamato semialdehído luego se oxida a glutamato con la enzima glutamato semialdehído deshidrogenasa y finalmente igualmente está haciendo una reacción de transaminación mediante la alanina aminotransferasa, ¿no? Y se convierte en alfa-cetoglutarato. Entonces, si hemos llegado hasta alfa-cetoglutarato, todos los aminoácidos, arginina, ornitina en este caso, están llegando a alfa-cetoglutarato y hace rato vimos a la prolina, son aminoácidos, por lo tanto, glucogénicos, ¿cierto? Muy bien. También habrán acá alteraciones del metabolismo de este aminoácido ornitina. Van a existir mutaciones en la enzima ornitina delta aminotransferasa. ¿Y qué va a causar? Va a causar de que la ornitina se empiece a acumular, ¿no? Y se excrete también en la orina. Y esta acumulación va a generar esta enfermedad que se llama atrofia girada de la retina. Recuerdan que esta ornitina delta aminotransferasa era la que catalizaba el paso de transaminación en la cual se forma el glutamato semialdehído. Entonces, para que no se siga acumulando y aumente más mi concentración de ornitina, dentro del tratamiento que debemos dar a este paciente o vendría a considerarse que en la dieta yo debo restringir
al aminoácido arginina. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la arginina luego se cataboliza a ornitina, ¿no? Entonces allí tendríamos más formación de ornitina y por lo tanto se acumularía aún más porque no hay un problema acá con la enzima ornitina delta aminotransferasa. Otra cosa que puede suceder también acá es que puede existir este síndrome de hiperornitinemia, ¿no? Acumulación de la ornitina e hiperamonemia. O si recuerdan en el ciclo de Lauria, nosotros hablamos de que existe un antiportador de ornitina citrulina, ¿no? Un transportador para que ingrese la ornitina a la mitocondria y para que a su vez salga la citrulina hacia el citosol. Entonces, si ese antiportador también está defectuoso, va a causar este síndrome de hiperornitinemia e hiperamonemia, ¿no? Porque pues ya no va a poder ingresar esa ornitina hacia las mitocondrias, por lo tanto no puede darse esa primera reacción de este ciclo de Lauria, como nosotros dijimos, que necesito de ornitina, que se está formando al final de todas las reacciones, necesito de que esto esté en la mitocondria para que se una al carbamoil fosfato de tal manera que se forme la citrulina. Pero este antiportador está fallando, entonces la ornitina se va a empezar a acumular, causando hiperornitinemia, decía. Como consecuencia, va a haber también una acumulación de amonio, porque, bueno, esa citrulina, esa ornitina, al no poder juntarse con el carbamoil fosfato que viene en la síntesis previa de un amonio, ¿verdad? Liberado. Entonces, esa acumulación también hace que el amonio se empiece a acumular, que ya no se forme más carbamoil fosfato. Entonces, habrá hiperornitinemia e hiperamonemia en este caso. Bien, aminoácido histidina también se convierte en alfa-cetoglutarato. En este catabolismo de la histidina vamos a ver la formación de un compuesto que se llama urocanato primero, luego el 4-imidazolona 5-propionato y finalmente el compuesto N-formiminoglutamate. Para que este N-formimino, bueno, que tiene acá un grupo formimino, ese glutamato, se lo transfiera a una molécula de tetrahidrofolato para formar glutamato. Y ese glutamato al final, ya por transaminación, puede llegar al alfa-cetoglutarato, ¿no? Este es entonces el catabolismo del aminoácido histidina. ¿Qué tengo acá? Este aminoácido histidina que tiene estos grupos funcionales, su carboxilo, su grupo amino, que es lo normal, y tiene todo este radical, ¿no? Entonces, en un primer momento, participa esta enzima histidasa para sacar este grupo amino como ion amón. Se está liberando y se está formando un doble enlace entre estos dos carbonos. Allí. Esta molécula formada es la molécula del urocanato que dijimos, es lo que se va a formar primero, ¿no? Y que luego este urocanato se transforma en 4-imidazolona 5-propionato. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Que la enzima urocanasa, con ayuda de una molécula de agua, está ingresando acá el oxígeno de esta molécula de agua en este carbono. Ahí ingresó. Y están entrando los hidrogeniones
en estos dos carbonos que tienen ahí el doble enlace. Entonces, el doble enlace desaparece, se convierte en un simple enlace e ingresaron los hidrógenos. Esta estructura se llama 4-minazolona 5-propionato, que luego con la enzima imidazolona propionato hidrolasa y con una molécula de agua se va a abrir acá, se va a abrir este ciclo que venía del aminoácido histidina y va a terminar de esta forma, ¿no? Ingresa el oxígeno de esta molécula de agua acá y termina como carboxilo y los hidrógenos acá con este grupo amino. Entonces, si nos fijamos, prácticamente yo tengo un aminoácido glutamato, ¿no? Porque tiene acá su CH2CH2COO, el carboxilo. Ahí está, ese es el R del glutamato. Tengo su grupo carboxilo, su grupo amino, pero que en este grupo amino está unido todo este grupo, que se llama el grupo formimino. N-formimino es porque está unido al grupo amino, al nitrógeno de ese grupo amino que tiene este aminoácido, ¿no? N-formiminoglutamato es esta estructura. Que para que se convierta a glutamato, yo tengo que deshacerme de este grupo formimino. Entonces, ¿quién lo va a recibir? Lo va a recibir un tetrahidrofolato. ¿Qué vitamina necesito para obtener este tetrahidrofolato en mi organismo? ¿Qué vitamina B es el folato? A ver qué me dice, qué me escribe. ¿No? Bueno, vitamina B9, ¿no? Ácido fólico. Entonces, yo requiero acá de esa vitamina ¿para qué? Para que este tetrahidrofolato pueda recibir este grupo formimino y se convierte en este compuesto, N5-formimino tetrahidrofolato. Y si ya se transfirió ese grupo formimino, ahora lo que me queda es simplemente el aminoácido glutamato. Ya tengo ahí glutamato. Este glutamato ahora se convierte en alfa-cetoglutarato. ¿Ok? Entonces la histidina también va a ser un aminoácido glucogénico. Bien, habrán también alteraciones en este metabolismo de la histidina y justamente lo voy a observar aquí, ¿no? Que cuando hay deficiencia de ácido fólico, pues ya no se va a poder recepcionar ese grupo formimino, no se va a poder transferir ese grupo formimino, de tal manera que se va a empezar a acumular este compuesto, N-formiminoglutamato. Y este N-formiminoglutamato se va a excretar a través de la orina, ¿no? Yo voy a detectar en esa orina este compuesto cuando haya problemas de deficiencia de este ácido fólico. Entonces, esto me puede ayudar a detectar si hay deficiencia de ácido fólico. Si yo le doy una dosis de histidina al paciente y yo detecto de que hay N-formiminoglutamato en esa orina, entonces quiere decir que no hay ácido fólico que esté recibiendo este N-formimino y se está excretando por la orina, ¿no? Bien. Hay también trastornos en el metabolismo de la histidina cuando exista deficiencia de dos enzimas. La histidasa, que dijimos
participe en esta primera reacción en la cual saca el grupo amino, ¿no? Como amonio, y forma este doble enlace acá. Y se forma el urocanato. Entonces, si es que no hay esta enzima, la histidina no puede convertirse en urocanato y se va a empezar a acumular causando una histidemia, decimos, ¿no? Acumulación de histidina en sangre. Y también puede existir una aciduria urocánica cuando para que yo el urocanato siga ese metabolismo que habíamos ya revisado, ahí voy a necesitar de la enzima urocanasa, ¿verdad? Y si está alterada también esta enzima, por lo tanto el urocanato se va a empezar a acumular y se va a excretar en la orina y vamos a encontrar una acidez de esta orina por la presencia de este urocanato. Entonces tengo una aciduria urocánica. Muy bien. Seguimos con el catabolismo de estos aminoácidos y ahora vamos a hablar sobre otro grupo de aminoácidos, los cuales terminan formando succinil-CoA. ¿Ok? Los aminoácidos que terminan en succinil-CoA son isoleucina, metionina y aminoácido valina. Todos ellos llegan en su catabolismo a formar succinil-CoA, pero previamente forman un intermediario común que vendría a ser el propio NIL-CoA para que luego se transforme en succinil-CoA, que ya nosotros hemos revisado, ¿no? Esas reacciones de propionil a succinil-CoA cuando vemos la degradación de ácidos grasos de cadena impar. Ok, entonces vamos a empezar con este primer aminoácido, que es el aminoácido metionina. Todas estas reacciones tienen que ser la metionina, que incluye la formación del S-adenosilmetionina, y nosotros ya habíamos hablado de que esa adenosilmetionina participa dando grupos metilos a ciertas estructuras que requieran de ese grupo metilo. Que al final yo tengo como intermediario ese grupo propionil y también tengo la formación de este aminoácido, que es el aminoácido cisteína. Ok. Entonces, ¿cómo es que la metionina llega a formar ese adenosilmetionina? La metionina es este aminoácido que tiene en su radical, tiene esta estructura, tiene un azufre por acá y un grupo metilo, ¿no? Entonces, metionina con ayuda de un ATP, adenosintrifosfato, va a ser transferido por la metionina adenosiltransferasa solamente al grupo adenosil o a la adenosina de este adenosintrifosfato, o sea, la adenina con la ribosa, ¿no? Los grupos fosfatos se van a liberar, salen. Lo que he formado allí, digo, es el S-adenosilmetionina o SAM, S-adenosilmetionina o SAM, el cual me va a servir para donar estos grupos metilos que tienen acá unido al azufre. Hay aceptores de estos grupos metilos que hemos visto. Hay muchas reacciones que voy a necesitar de estos grupos metilos. Y una vez que ya se transfirió ese grupo metilo, va a quedar sin ese grupo metilo la estructura que ahora se va a llamar S-adenosil homocisteína. Y ese adenosilo-homocisteína, ahora mediante la adenosilo-homocisteína, con ayuda de una molécula de agua,
libera la parte de la adenosina, toda esta parte que está en verde, es la adenosina, sale y bueno, en este extremo me queda solamente el azufre que ingresa ahí un oxígeno de esa molécula de agua. Entonces, esta nueva estructura que tengo es la homocisteína. Es la homocisteína. La homocisteína puede regresar a formar metionina por este lado. O sea, vamos a ver en un momento de que esta homocisteína puede empezarse a acumular, ¿no? Una vía de desemboque es que regrese nuevamente a formar metionina, ¿sí? Pero como estamos viendo catabolismo, eso sería esa síntesis, como estamos viendo catabolismo acá, vamos a ver ahora de que ese homocisteína va a terminar transformándose en otros compuestos. Vamos a ver luego. En este caso, en esta lámina, me indica de que yo requiero para que esa homocisteína se transforme nuevamente en metionina, yo requiero de vitamina B12 y yo requiero también de tetrahidrofolato. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que necesito para ese eh, metabolismo de la homocisteína de estas dos vitaminas. ¿Ok? Sigamos viendo ese catabolismo de la homocisteína. Acá me quedé. Entonces, homocisteína tendrá que transformarse en cistationina. Cistationina se va a formar gracias a que la homocisteína se está uniendo al aminoácido serina. Serina es un aminoácido que tiene como radical el CH2OH. Fíjense que toda esta serina ha entrado a unirse acá, al azufre de esta molécula de homocisteína. Pero yo les decía que el radical de la serina es CH2 y además tiene un OH. Ese OH salió con el hidrógeno de la sulfidrilo que tiene acá esa homocisteína, está saliendo como molécula de agua y se está uniendo este grupo metil al azufre, ¿no? El metil de la serina. Entonces, acá también requiero de una enzima que se llama cistationina sintasa para que se forme la cistationina mediante la unión de homocisteína y serina. Luego ya la cistationina, mediante la enzima cistationina liasa, se desdobla en dos esta estructura. Se rompe este enlace con ayuda de una molécula de agua. Se está rompiendo este enlace para que pues salga toda esta parte de la estructura que vendría a ser el aminoácido cisteína. Y todo lo que está en negro está quedando, pero previamente también se está eliminando este grupo amino que tiene, está saliendo como amoníaco, y ese carbono está recibiendo el oxígeno de la molécula del agua para transformarse en este cetoácido que es el alfa-cetobutirato. Okay, alfa-cetobutirato. Entonces estoy viendo que de esa metionina, del aminoácido metionina, yo estoy formando aminoácido cisteína, ¿verdad? O en ese catabolismo también puedo decir del aminoácido metionina, formo cisteína. Y por acá esta cisteína luego tendrá que catabolizarse y hemos visto al inicio de que esta cisteína llega a formar piruvato. Continuamos con el catabolismo de esta metionina y nos habíamos quedado en la lámina anterior en que se formó este alfa-cetobutirato y esta cisteína.
Entonces sigue el catabolismo de este alfa-cetobutirato y este requiere de una deshidrogenasa, el alfa-cetoácido deshidrogenasa, que ayuda a que se descarboxile este alfa-cetobutirato, que va a salir como CO2, y que ingrese la coenzima A este carbono, a unirse ahí, que vendría a ser ahora una molécula de propionil-CoA. Propionil-CoA, ya ustedes vieron que en el capítulo de lípidos vimos cómo es que se transforma finalmente en succinil-CoA, ¿no? Dije yo que propionil-CoA con una carboxilasa ingresa ese CO2 en la estructura carboxilándolo y formando D-metilmalonil-CoA. Esta carboxilasa dijimos que requiere de biotina y necesita de ATP. Luego está D-metilmalonil-CoA mediante esta racemasa cambia la posición del grupo metilo del lado derecho al lado izquierdo, entonces se forma el L-metilmalonil-CoA. Y luego hay un reordenamiento intramolecular a través de esta mutasa, la metilmalonil-CoA mutasa, que depende de vitamina B12 para que se forme una molécula de succinil-CoA. Mencionaba hace un momento de que los niveles de homocisteína, ¿no? Pueden aumentar. La homocisteína que vimos en ese catabolismo de la metionina puede aumentar por distintos motivos y causar una hiperhomocisteinemia, digo. Que esa hiperhomocisteinemia está asociado mucho con enfermedades cardiovasculares. Esta hiperhomocisteinemia también está asociada a defectos en el tubo neural, espina bífida y anencefalo. Entonces, como hace rato explicaba, para una salida de esa homocisteína y no se acumule era regresar a metionina y que ahí requeríamos de vitamina B12 y folato. Entonces, la ingestión de estas vitaminas, incluida la vitamina B6, que ahora voy a mencionar en dónde es que participa, pueden controlar un poco esta hiperhomocisteína. Acá está. Para entender un poco de por qué se puede acumular esta homocisteína, ¿no? Y causar esta hiperhomocisteinemia. Primero, en el catabolismo de esta metionina hemos visto que llegamos a homocisteína y que luego se transforma en cistationina con ayuda de una molécula de serina, eso lo acabamos de ver, y que luego, pues, esta cistationina con una alianza se transforma en dos, en alfa-cetobutirato y en el aminoácido cisteína, ¿sí? Entonces, esta formación del aminoácido cisteína, cuando empieza a aumentar, a acumularse y hay mucha formación de cisteína, entonces este aumento hace que inhiba esta enzima, la enzima cistationina beta sintasa, que dijimos hace un momento, de que sintetiza o une a la homocisteína con la serina para formar cistationina. Entonces acá por retroalimentación de acumulación de cisteína se inhibe esta enzima para que no se dé los siguientes pasos y no se forme pues, más aminoácido cisteína. Entonces se empieza a acumular la homocisteína. Esta enzima, cistationina beta sintasa, es dependiente de piridoxalfosfato, de vitamina B6. Ahí es donde entra la otra vitamina que les decía, ¿no? La vitamina B6. Entonces, ¿qué le toca hacer a la homocisteína? Si se empieza a acumular mucho, tendrá que regresar a metionina, ¿no? Y para que regrese a metionina, yo requiero de estas otras dos enzimas. Una es esta de acá, es la N5N10 metileno tetrahidrofolato reductasa. ¿Qué hace esa enzima? Reducir
el N5N10 metileno tetrahidrofolato a N5 metilo tetrahidrofolato. Entonces, si es que hay un problema también de efecto enzimático, no voy a poder formar N5 metilo tetrahidrofolato. ¿Y para qué quiero ese N5 metilo tetrahidrofolato? Para que me pueda dar el grupo metilo a la vitamina B12, y esta vitamina B12 finalmente es la que pasa a la homocisteína para convertir en metionina. Porque si recuerdan, entre metionina y homocisteína, lo único que les diferencia es un grupo metilo, que en ese azufre hay un grupo metilo. Entonces requiero de ese grupo metilo. Además, acá, en este paso, se requiere de otra enzima, que es la metionina sintasa. Esa metionina sintasa también puede fallar y por lo tanto no va a poder convertirse esta homocisteína en metionina. Muy bien. Ok. Cambiamos a otros dos aminoácidos que en su catabolismo también llegan a formar succinil-CoA, ¿no? En el caso anterior vimos que la metionina llegaba a succinil-CoA y por ahí puedo decir que es un aminoácido glucogénico. Y si llegaba a liberar una molécula de cisteína y esa cisteína sé que llega a formar piruvato en su catabolismo, también sería por ese lado, un aminoácido glucogénico exclusivamente. En el caso de la isoleucina y de la valina, ¿qué va a pasar? En esas reacciones son reacciones comunes para tres reacciones que son comunes para ambos aminoácidos. Luego ya las reacciones van cambiando, pero al final llegan al mismo intermediario que es la propionil-CoA. ¿Ok? Entonces, ¿qué reacciones realizan estos dos aminoácidos? Van a realizar una reacción de transaminación, de descarboxilación oxidativa y finalmente una deshidrogenación mediada por el FACS. Empecemos a ver acá con esta primera reacción, en la cual he dicho va a haber una transaminación, pero estoy denotando al aminoácido con radicales acá. Recordar que la isoleucina y la valina son aminoácidos de cadena ramificada, ¿ok? Son aminoácidos de cadena ramificada. Y fíjense que en el R1 tiene, en el caso, para yo decir que es isoleucina, tendría que tener como R1 un grupo metilo y como R2 al grupo etilo. Y si es valina, pues a ambos radicales vendrían a ser un grupo metilo. ¿Ok? Un grupo metilo. Entonces, si o isoleucina o valina hacen reacción de transaminación, pues allí va a requerir de alfa-cetoglutarato para que reciba el grupo amino y se transforme en glutamato. Y por lo tanto acá ingresa el oxígeno, ¿no? Ahí está. Se forma una cetona, digo, se formó los cetoácidos de cadena ramificada también, ¿cierto? Que si viene de la isoleucina, está formando el alfa-ceto beta metilvalerato, que si viene de la valina, forma el alfa-ceto isovalerato. ¿Ok? La segunda reacción que tienen que hacer es una descarboxilación oxidativa en la cual participa una deshidrogenasa y tiene que unirse a una coenzima y se forma el acil-CoA-Dir. ¿Ok? A ver, primero se descarboxila, saca este grupo carboxilo, sale como CO2.
y luego recibe la coenzima, ¿no? Este carbono se une a la coenzima y se forma la acetil-CoA, que si viene de isoleucina forma el alfa-metilbutiril-CoA y si viene de la valina forma el isobutiril-CoA. Entonces, como es un acil-CoA, ahora puede hacer una deshidrogenación mediante esta enzima acil-CoA deshidrogenasa que requiere de FAT. Y allí voy a observar que se va a formar un doble enlace. Este es mi acil-CoA en el cual yo me quedé en la lámina anterior. Acá está el acil-CoA. Este acil-CoA deshidrogenasa en presencia de FAT saca dos hidrógenos de la estructura anterior para que se reduzca y acá se forma el doble enlace, ¿no? Estamos viendo que si viene de isoleucina, estoy formando este compuesto, diglil-CoA, y si viene de aminoácido valina, también he formado un doble enlace allí, que vendría a ser este compuesto, metilacrilil-CoA. Entonces las reacciones ya cambian a partir de este momento. El diglil-CoA se convierte al final en una molécula de propionil-CoA y se libera una molécula de acetil-CoA. Y por este lado, el metilacrilil-CoA llega también a propionil-CoA. Por lo tanto, ese propionil-CoA ya vimos cómo se transforma en succinil-CoA. Entonces pregunto, ¿qué tipo de aminoácido vendría a ser la isoleucina? ¿Qué tipo de aminoácido sería? ¿Glucogénico, sería cetogénico o mixto? Muy bien, sería mixto, ¿verdad? Porque he formado una molécula de acetil-CoA. Si bien es cierto, al inicio he dicho que llega a formar succinil-CoA, pero este aminoácido, la isoleucina, también libera una molécula de acetil-CoA. Entonces por ahí está haciendo ambas vías. En cambio la valina está llegando a formar solamente succinil-CoA. Entonces este sería solamente un aminoácido glucogénico. Correcto. Entonces, en este metabolismo también van a haber alteraciones. En esa enzima que yo dije hacía una descarboxilación oxidativa, ¿no? Que hablaba de una deshidrogenasa, perdón, alfa-cetoácido deshidrogenasa, dice acá, que cataliza este paso, ¿no? En el cual el cetoácido formado por reacción de transaminación a partir de estos aminoácidos, esos cetoácidos mencionábamos de que tienen que descarboxilarse y luego unirse a la coenzima A para formar el acil-CoA, estos dos acil-CoA. Entonces, acá la enzima está defectuosa y por lo tanto se van a empezar a acumular estos cetoácidos de cadena ramificada. Y en esta bibliografía nos menciona que si esa enzima está defectuosa, causa esta enfermedad que se llama enfermedad de la orina con olor a jarabe de maple, dice acá. En otras bibliografías nos menciona ay, jarabe de arce, más bien, ¿no? Con olor a jarabe de arce. Acá está, esta es la deficiencia genética que existe en las deshidrogenasas de los cetoácidos de cadena ramificada. Esto es lo que vimos hace un momento, ¿no? Que se formó y tiene que formar ahora el acil-CoA, pero esta deshidrogenasa es esta deshidrogenasa de cetoácidos de cadena ramificada. Entonces causa la enfermedad de la orina en jarabe de arce. Y justamente se llama así porque se están acumulando estos cetoácidos de cadena ramificada que le dan ese olor característico al jarabe de arce o jarabe de maple, seguramente en otras ciudades se llaman así. Y esto puede ocasionar la muerte del paciente si es que no se detecta a tiempo. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Darse como un tratamiento que en la dieta
pues se restrinja estos aminoácidos de cadena ramificada, justamente que yo les dije al inicio, ¿no? Que estos son aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, debemos restringirlo de la dieta. Muy bien. Vamos a pasar ahora a ver otros dos aminoácidos, bueno, que terminan formando acetoacetato o acetil-CoA. Hablo de la leucina y hablo de la lisina. Allí. A ver, primero, la leucina yo lo había puesto en el grupo de los aminoácidos exclusivamente cetogénicos, recuerden, ¿no? Y es que la leucina al final de su catabolismo llega a formar acetil-CoA y acetoacetato. Entonces, si forma estos compuestos, son aminoácidos exclusivamente cetogénicos que solo hay uno, no leucina. Hay otras bibliografías que decían que la lisina también lo catalogan como tal, pero ahora vamos a ver el porqué, el que le he puesto en el otro grupo. Bueno, la leucina también en sus reacciones de catabolismo hacen estas mismas reacciones que hemos visto para isoleucina y aminoácido valino. Y esto es lo que va a pasar, ¿no? Si es que este es el aminoácido leucina, quiere decir que en este R1 tiene que haber un hidrógeno y en este R2 tiene que haber un isopropilo. Entonces, hará también una reacción de transaminación con ayuda de alfa-cetoglutarato, se convierte en glutamato y este aminoácido que ingresó acá, el, eh, el oxígeno, pues ahora se va a formar el cetoácido alfa-cetoisocaprolínico, ¿ok? Que luego se debe descarboxilar, dijimos, con ayuda de la deshidrogenasa, sale el grupo carboxilo como CO2 e ingresa una coenzima para formar el acil-CoA, que se va a llamar en este caso isovaleril-CoA, ¿ok? Ese isovaleril ahora con la acil-CoA deshidrogenasa mediada por el FAT, decíamos de que va a incluirse o generarse un doble enlace en esa estructura. Entonces, este isovaleril ahora, con ayuda del FAT, el cual está tomando esos hidrógenos y se está formando ese doble enlace entre estos dos carbonos. Y se forma este compuesto que se llama beta-metilcrotonil-CoA. ¿Ok? Y luego ya, mediante tres reacciones más, llegamos a formar acetil y acetoacetato. ¿Ok? Acetil y acetoacetato. Bueno, a ver. Aminoácido cetogénico, por lo tanto. La lisina también decíamos de que, pues, sería un aminoácido cetogénico porque al final de su catabolismo yo veo que forma acetoacetato y también libera una molécula de acetil-CoA. En todo este catabolismo de este aminoácido, fíjense, todas estas reacciones hace, voy a observar de que se van a eliminar dos sustancias de desecho, perdón, una, ¿no? Pero dos moléculas de este caso CO2. Y acá estoy viendo también que está liberando una molécula de glutamato. Este es el motivo, la razón por la cual algunas bibliografías lo consideran como un aminoácido glucogénico a la vez. Porque si llega glutamato, ¿en qué se va a catabolizar ese glutamato? A ver, ¿qué me dice? ¿En qué termina formando el glutamato? Dije por transaminación o por desaminación oxidativa, el glutamato tiene que llegar a
alfa-cetoglutarato, ¿cierto? Entonces por allí forma un intermediario del ciclo de Krebs y por lo tanto puedo decir que está haciendo ambas vías, ¿no? Formo alfa-cetoglutarato y por acá está formando acetato. Muy bien. Entonces, lisina en su catabolismo, primero, lisina es todo este aminoácido, tiene todo este radical, ¿no? 4 carbonos con un grupo amino en el extremo, entonces es un aminoácido básico. Lisina empieza con la enzima sacaropina deshidrogenasa para que pues incluya en su estructura el alfa-cetoglutarato. Si se fijan, toda esta parte en rojo es el alfa-cetoglutarato que ha ingresado allí. Cetoácido, ¿verdad? Alfa-cetoglutarato cetoácido, que se unió al aminoácido glicina. Esta molécula se llama sacaropina. Y luego esa sacaropina, mediante la enzima sacaropina deshidrogenasa, va a desdoblar en dos esta estructura, llevándose el grupo amino de lo que era el aminoácido lisina, que va a salir como aminoácido glutamato, ¿no? Ya sabemos que el alfa-cetoglutarato forma glutamato. Entonces, se ha liberado ahí una molécula glutamato. Y lo que queda termina oxidándose. Este carbono que está acá termina oxidándose a un aldehído, ¿no? Por eso requiero acá adenaza, el cual se está reduciendo. Y ese carbono se está oxidando a un aldehído. Entonces he formado de igual alfa-aminodipato 6 semialdehídos, que luego una deshidrogenasa nuevamente lo oxidará nuevamente con ayuda de la NADP y la enzima aminodipato semialdehído deshidrogenasa. Lo oxida a un grupo carboxilo. Se formó el alfa-aminoadipato. Me quedé acá en alfa-aminodipato, que ya se oxidó este carbono, y ahora hace una reacción de transaminación. Requiero de la enzima aminoadipato aminotransferasa para convertirse en un nuevo cetoácido, ¿no? Este alfa-aminoadipato se forma el alfa-cetoadipato. Porque ingresó acá en ese carbono que tenía el grupo amino que lo está transfiriendo al alfa-cetoglutarato y convirtiéndose en aminoácido glutamato, acá entra el oxígeno y se forma este nuevo cetoácido, el alfa-cetoadipato. Que luego ese alfa-cetoadipato con el alfa-cetoácido deshidrogenasa igualmente se va a descarboxilar, ¿sí? Sale grupo carboxilo, sale CO2 e ingresa una coenzima. Acá está. Y se ha formado, digo, el glutaryl-CoA. Este es el glutaryl-CoA, que luego este glutaryl-CoA, mediante una deshidrogenasa mediada por el FAT, glutaryl-CoA deshidrogenasa, las que necesitan FAT, pues sacan los hidrogeniones entre estos dos carbonos y forman un doble enlace. Acá se ha formado el glutaconil-CoA. Para que luego se descarboxile mediante una descarboxilasa, saca este grupo carboxilo que tiene en este extremo, sale con CO2, ¿no? Y me queda ahora una estructura que se va a llamar el crotonil-CoA, que tiene 3 carbonos ahí. Luego el crotonil-CoA, que tiene este doble enlace en esa estructura, mediante una hidratasa, el CoA hidratasa ingresa una molécula de agua, ingreso el OH, ingreso un hidrógeno acá, y se formó este compuesto, beta-hidroxibutiril-CoA. Mucho se parece a esas reacciones que hemos visto en la beta-oxidación, ¿cierto? Y acá ya con esta enzima beta-hidroxi-CoA deshidrogenasa, en presencia de NAD, se termina oxidando este OH a una acetona. Y este compuesto ahora es el acetoacetil-CoA. Entonces ya acá como que estoy viendo la síntesis de cuerpos cetónicos, porque acetoacetil-CoA
recibe una molécula de acetil-CoA más mediante esta hidroximetilbuteril-CoA sintasa, forma el hidroximetilbuteril-CoA, que luego la liasa, y esto lo vimos en la síntesis de cuerpos cetónicos, sacaba una molécula de acetil-CoA, está saliendo, y lo que está quedando es esta estructura que es el acetato, ¿no? Entonces, este aminoácido lisina terminó formando acetato, pero por allí dijimos que el glutamato lleva alfa-cetoglutarato, entonces es un aminoácido glucogénico y cetogénico a la vez. También hay un defecto enzimático acá sobre la enzima sacaropina deshidrogenasa, que al no poder eh, funcionar y hacer este paso, catalizar este paso, pues empieza a acumular la lisina, ¿no? Y causa, por lo tanto, hiperlicinemia, digo, e hiperlicinur, ¿no? También se va a eliminar por la orina. Y esta acumulación conlleva a que en el paciente se presente retraso mental y retraso físico. Bien, tengo ahora al aminoácido triptófano, el cual tiene que catabolizarse y en ese catabolismo, como es un aminoácido que empieza con T, dije, tiene que ser ambas vías. ¿Qué estoy viendo acá? Que en ese catabolismo el aminoácido llega a formar acetoacetato y libera un aminoácido alanino. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, este es el triptófano, que tengo acá su grupo carboxilo, su grupo amino, toda esta parte viene a ser el radical del triptófano, ¿no? Entonces empieza ese catabolismo a través de la triptófano 2,3-dioxigenasa para ingresar dos moléculas de oxígeno en esa estructura. Y está ingresando acá en este carbono y en este de acá. Ahí están entrando los dos oxígenos. Se ha formado este compuesto. Ahora se llama N-formilquinurenina, que luego con una enzima formamidasa saca un grupo forminino, bueno, saca como un ácido fórmico en realidad, ¿no? Está sacando este extremo, este carbono, como un ácido fórmico para ello ha requerido una molécula de agua. Y me está quedando esta estructura de esta manera, que vendría a ser la quinurenina. La quinurenina ahora, mediante una enzima quinurenina monoxigenasa, 3-monoxigenasa, y con ayuda de oxígeno y NADPH, se convierte en 3-hidroxiantranilato. ¿Qué ha pasado acá? Que ha ingresado un hidroxilo en este anillo benceno, tiene ahora un hidroxilo. Que luego la enzima quinureninasa dependiente de pireosalfosfato lo va a romper en dos, ¿no? Como ayuda a una molécula de agua, rompe la estructura en dos. Se rompe este enlace. Se rompe este enlace y todo lo que está en verde está saliendo como aminoácido alanino. Y todo lo que está quedando vendría a ser el 3-hidroxiquinurenina. 3-hidroxiquinurenina. Entonces, este 3-hidroxiquinurenina sigue las reacciones y va a llegar a formar alfa-cetoadipato. Y este alfa-cetoadipato ya hemos visto en las reacciones de aminoácido, del catabolismo del aminoácido lisina, de que pues llega al final a formar acetato. Por lo tanto, este aminoácido, ¿por qué digo que es un aminoácido que hace ambas vías?
que vendría a ser un aminoácido glucogénico y cetogénico a la vez. A ver, ¿qué dice Piero? ¿Por qué sería glucogénico y cetogénico? Ya, porque dice que por la formación de alanina, ¿en qué se va a convertir la alanina? En piruvato, ¿no? Entonces ese piruvato sé que por formar piruvato, yo digo que es un aminoácido glucógeno. Ok. Muy bien, entonces. También hay alteraciones en este metabolismo del triptófano, que acabamos de ver cómo es que este triptófano pues, llega a formar quinurenina, dijimos, que esa quinurenina luego se desdobla en dos, ¿verdad? Que a través de, mencionamos en realidad en la lámina anterior a la quinureninasa, acá nos mencionan a la quinurenina hidroxilasa, bueno, hace la misma función, lo que hace es liberar a un aminoácido, alanina, vimos, ¿no? Y bueno, y al final forma el acetoacetato, pero importante decir acá que este aminoácido es precursor de un compuesto que es el NADH, ¿no? Yo requiero de este aminoácido para formar NADH. Entonces, puede presentarse deficiencia de vitamina B6, lo que va a causar de que este eh, paso no se pueda dar, ¿no? Porque esta enzima, la quinureninasa o quinurenina hidroxilasa, requiere de piridosal fosfato. Entonces, los pacientes que presentan deficiencia de vitamina B6 no se puede dar, lo que obliga a tomar una vía menor de metabolismo de ese triptófano, llegando a formar estos otros metabolitos que se eliminan por la orina. Pero lo más importante acá es que no voy a poder formar NAD y NADP, que sabemos que tanto la niacina como el triptófano son precursores del NAD y el NADP. Entonces van a causar esta enfermedad que deben haber visto cuando hablaron de vitaminas, espero con la doctora Ho, ¿no? Que causa la pelagra. Y esta pelagra puede causar dermatitis, diarrea y demencia en el paciente. Finalmente, ocasiona la muerte de ese paciente. Muy bien. ¿Qué nos toca ver ahora? Dos aminoácidos más en los cuales pues llego a formar acetato, ¿no? Hablo del aminoácido fenilalanina y del aminoácido tirosina. Estos dos, en su catabolismo, llegan a formar fumarato y llegan a formar acetoacetato. Entonces, si llegan a formar estos compuestos, ¿qué tipo de aminoácidos van a ser? ¿Qué serían? Cetogénico, solo cetogénico sería. Ajá, así está bien, ¿verdad? Ahí está. Si ha formado fumarato y sin intermediario del ciclo de Krebs, puedo formar glucosa. Bueno, esto voy a ver en este catabolismo de estos dos aminoácidos. Primero, la fenilalanina se debe catabolizar a tirosina y esa tirosina llega al final, bueno, forma este intermediario importante porque está relacionado también con una enfermedad que es el ácido mogentísico, es relacionado con la captonuria y forma al final acetocetato y fumarato, ¿no? Entonces, ¿qué requiero para, primero, convertir a la fenilalanina en tirosina? Requiero de este compuesto, tetrahidrobiopterina, que la enzima fenilalanina hidroxilasa va a necesitar.
y también de oxígeno. Si nos damos cuenta, la fenilalanina difiere de la tirosina en un OH, ¿cierto? Entonces, por eso necesita una fenilalanina hidroxilasa y es transportador de electrones, la tetrahidrobiopterina, para que ingrese acá el OH. Eso es tirosina. Entonces, cuando la tetrahidrobiopterina participa en esta reacción, se convierte en dihidrobiopterina porque da esos hidrógenos a esa estructura de la tirosina, ¿no? Y esto requiere de que, bueno, a ver, para empezar, la tetrahidrobiopterina se puede sintetizar a partir del GTP, pero también yo requiero de GTP para otras funciones y formar otros factores, lo que me obliga a que yo resintetice tetrahidrobiopterina a, a partir de esta dihidrobiopterina. Entonces, este paso para que se dé requiere de esta enzima, dihidrobiopterina reductasa, ¿no? Y bueno, se puede entonces formar tetrahidrobiopterina y tener disponibilidad para volver a realizar esta reacción. Eso es un estado normal que se debe dar para el catabolismo de este aminoácido. Formada la tirosina a partir de fenilalanina por la fenilalanina hidroxilasa, ahora esta tirosina hace toda esta vía de metabolismo, en el cual realiza una primera reacción de transaminación, que vendría a ser con la enzima tirosina aminotransferasa, ¿no? Va a pasar este grupo amino, seguramente a un alfa-cetoglutarato, se convertirá en glutamato y por acá ingresa el oxígeno, ¿no? Para convertirse en este cetoácido. Este nuevo cetoácido formado se llama para-hidroxifenilpiruvato, que luego se descarboxila y a su vez se oxida esta cetona a un grupo carboxilo. Este es el ácido homogentísico, ¿sí? Se descarboxiló, salió una molécula de CO2 y este carbono se oxidó a un carboxilo. Este es el ácido homogentísico. Ahora este ácido homogentísico, mediante la enzima homogenizada oxidasa, se convierte en este compuesto maleil acetoacetato y luego este maleil en fumaril acetoacetato. Finalmente, el fumaril acetoacetato, mediante una hidrolasa, fumaril acetoacetato hidrolasa, se desdobla en dos compuestos, en fumarato y en acetoacetato. Muy bien. Entonces, he visto ya toda esta vía de catabolismo de este aminoácido y vamos a ver también acá alteraciones en el metabolismo de estos, bueno, de ambos, ¿no? Uno conlleva al otro. Entonces se puede presentar una tirosinemia transitoria, dice. Esta se va a observar en los recién nacidos, especialmente los que son prematuros, que van a presentar una tirosinemia transitoria, ¿no? Se va a empezar a acumular esa tirosina. En la mayoría de los casos se presenta como un problema benigno y lo que se tiene que hacer es restringir a la proteína de la dieta que hace que la tirosina de esa manera pues vuelva a sus concentraciones normales, ¿no? El problema acá para que se presente esta tirosinemia transitoria es que la enzima para hidroxifenilpiruvato, dioxigenasa, no está, pues al ser un niño prematuro, no está bien desarrollada, ¿no? Es propio de la inmadurez de estos niños. Entonces, por eso no hay actividad.
Entonces también es importante acá un suplemento ascorbato, ya que la enzima requiere de este ascorbato para tener actividad, ¿no? De tal manera que ayude a que se puedan reducir esos niveles de tirosina. También se podría causar una tirosinemia de tipo 2, decimos. Y esto sucede por un déficit genético de esta enzima, la tirosina aminotransferasa, que decíamos, pues realiza esa reacción de transaminación en el primer paso, ¿no? De conversión de tirosina al cetoácido. En este caso, cuando hay un déficit genético de esta enzima, puede llevar a lesiones en el ojo y en la piel y también presentar problemas neurológicos en estos pacientes. El tratamiento conlleva a que se dé una dieta baja en tirosina y por supuesto también baja en fenilalanina, porque sabemos que esa fenilalanina luego se va a convertir en tirosina, ¿verdad? Muy bien. Hay una tirosinemia, decimos de tipo 1 también, o también llamada tirosinosis, causada también por un defecto genético de la enzima fumaril acetato hidrolasa que catalizaba este último paso que dijimos ya desdobla en dos la estructura del fumaril acetato en fumarato y en acetoacetato. Esta En esta deficiencia se asocia con la insuficiencia hepática que va a presentar este paciente a causa de esta deficiencia genética y van a presentar un olor corporal que es parecido al olor del repollo, ¿no? Y puede presentarse muerte en el primer año de vida también. Otro defecto enzimático que va a ocurrir es sobre esta enzima, el homogeneizato oxidasa. Yo dije que necesito de esta enzima para que este ácido homogentísico o el homogenizato se convierta en acetoacetato. Entonces, la deficiencia de esta enzima causa esta enfermedad denominada alcaptonuria, la cual se caracteriza porque la orina de este paciente se va a oscurecer cuando se expone al aire libre, ¿no? Al medio ambiente. Y esto es porque se oxida este ácido homogentísico que se está excretando ahí en esa orina. En estos pacientes también se va a presentar la artritis, ¿no? En etapas tardías y una pigmentación del tejido conjuntivo que se le denomina ocronosis debido a que este ácido homogentísico que se está acumulando se está oxidando a un compuesto que se llama acetoacetato benzoquinona y este se polimeriza y se une al tejido conjuntivo y se observa esta coloración oscura en este tejido. Esta es la alcaptonuria, ¿no? La alcaptonuria, voy a decir que es una alteración del metabolismo, tanto de la fenilalanina como del aminoácido tirosina, porque ambos van a llegar a formar este ácido homogentísico, ¿verdad? Entonces se va a presentar esta triada, vamos a decir. Ácido homogentísico, porque hemos dicho que ahí en esta orina se está eliminando este ácido homogentísico que se está acumulando, ¿no? La ocronosis, que ya dijimos que ese ácido homogentísico se está oxidando, benzoquinona, y el problema de artritis. El defecto enzimático dijimos que era el enzima oxidasa de este ácido homogentísico o homogentísico oxidasa. Esto va a suceder con esa orina cuando se expone al medio ambiente, ¿no? Que se oscurece, porque ahí estoy eliminando este ácido homogentísico que se está acumulando. Este problema de ocronosis que dijimos que pues, da esa coloración característica de marrón, negruzco en ese tejido
cognitivo, incluso en los cartílagos, por la acumulación de ese ácido moventísico que se está oxidando a este compuesto, a esta benzoquinona, ¿no? Y vamos a observar estas coloraciones oscuras en las escleróticas, en los oídos, en la parte del cartílago. Ahí. El problema de la artritis que se presenta es un problema bastante doloroso, ¿no? Que hemos dicho, se puede presentar causando incluso limitación en el movimiento, en caderas, rodillas, en los hombros. ¿Okay? Finalmente, en el metabolismo de estos aminoácidos, también la fenilalanina podría terminar acumulándose, ¿no? Y causar, digo, una hiperfenilalanemia. Y esta hiperfenilalanemia va a causar en los pacientes problemas neurológicos, crisis convulsivas, justamente por la acumulación de esta fenilalanina. ¿Por qué se puede acumular esta fenilalanina? Puede ser que el problema acá sea la fenilalanina hidroxilasa, ¿verdad? Pero además, como depende de cofactores como la tetrahidrobiopterina, entonces puede haber un problema de déficit de dihidrobiopterina reductasa. ¿Cuál es la dihidrobiopterina reductasa? Esta enzima. ¿Qué dije que hacía esta dihidrobiopterina reductasa? La necesito para poder yo reconstituir esta tetrahidrobiopterina. A partir de la dihidrobiopterina, ¿verdad? Yo formo tetrahidrobiopterina a través de esta enzima. Pero además dije de que podría formar a partir del GTP la tetrahidrobiopterina, que bueno, por ahí es más complicado, de todas maneras se puede hacer. Pues también puede haber un defecto en la biosíntesis de esta tetrahidrobiopterina a partir de esa molécula de GTP. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Restringir este aminoácido de la dieta del paciente, ¿no? Al ya no poder catabolizarlo, pues tengo que eh, restringirlo en la dieta. ¿Ok? Bueno, si es que la fenilalanina no se puede catabolizar, porque, bueno, hemos dicho ahí que puede haber fallas, ¿no? De las enzimas o de la síntesis de tetrahidrobiopterina. Entonces, le queda un camino alterno de metabolismo de esa fenilalanina, en el cual puede ir por transaminación a formar estas fenilcetonas, ¿no? Entonces la fenilalanina por transaminación da este grupo amino, bueno, al alfa-cetoglutarato puede ser, y ahí entra el oxígeno. Y se forma esta fenilcetona, que es el fenilpiruvato. Y luego ese fenilpiruvato puede terminar en fenilacetato por descarboxilación o en fenillactato, ¿no? Y por lo tanto, estos se van a eliminar en la orina y causa este problema de fenilcetonuria, vamos a decir. Entonces, la fenilcetonuria ocurre por un problema autosómico recesivo de un gen defectuoso de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima que decíamos tiene que convertir a la fenilalanina en tirosina por hidroxilación, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que la fenilalanina se acumule en sangre, ¿no? Y alcanza niveles mucho más altos de lo normal en niños pequeños adultos, que normalmente debe estar por debajo de 1 a 2 miligramos por decilitro. Y en los recién nacidos, el límite superior normal es casi 2 veces este valor, pero en este caso los valores van a llegar a encontrarse mucho más altos, incluso de 20 miligramos por decilitro a más, ¿no? Estos pacientes que presentan fenilcetonuria.
Entonces, el problema de la fenilcetonuria es que va a producir retraso mental severo si no se detecta y trata inmediatamente, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Restringir este aminoácido en la dieta, ver qué alimentos tienen este aminoácido en esa dieta, ¿ok? Vamos a continuar para poder irnos rapidito a la, a la, al laboratorio, ¿no? A la clase de laboratorio que vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a terminar con esta parte, en el cual, pues, hoy vamos a hacer en el laboratorio, pues nos toca hacer en esta semana el balance nitrogenado. Así que vamos a hablar sobre esto. Nosotros ya hemos visto el ciclo de la urea, ya hemos visto el metabolismo de los aminoácidos, ¿no? En qué termina. Entonces, desde que iniciamos el capítulo de proteínas, nosotros habíamos dicho de que nosotros consumimos esa proteína en la dieta diariamente para resintetizar proteínas, ¿cierto? Ese es mi fin, esa es mi finalidad. Y decíamos también que todo lo que ingresa de proteína tendrá que salir, excretarse. Y la forma bajo la cual yo estoy excretando esa es en realidad lo único que pierdo de esas proteínas, de ese aminoácido que he ingerido, es el nitrógeno, ¿verdad? Solamente el nitrógeno. Porque toda la parte del esqueleto carbonado acabamos de ver y aprender cómo es que termina transformándose en otros compuestos que finalmente yo puedo transformar y utilizar para fines no energéticos probablemente. Entonces, dije también que la cantidad cantidad de proteína que yo ingiero en la misma cantidad tiene que ser excretada, que la misma cantidad que yo degradé de proteínas endógenas, la misma cantidad debe ser resintetizada. Y puedo decir entonces como que debe haber un equilibrio, ¿cierto? Lo que se ingiere debe ser igual a lo que se excreta. Entonces hablo de un equilibrio nitrogenado, ¿ok? Entonces un equilibrio nitrogenado, vamos a decir que es un estado en el que la cantidad de nitrógeno que ingiero cada día es equilibrada respecto a la cantidad de nitrógeno que yo excreto. ¿Y por dónde voy a excretar? Yo voy a excretar por las heces, nitrógeno voy a excretar en la orina, e incluso en el sudor y otras vías, porque puedo perder en esa caída de mi cabello, puedo perder cuando pues, me corto las uñas, ¿no? Puedo perder en la descamación de esa piel, de la mucosa intestinal incluso, ¿no? Hay pérdidas ahí que voy a denominar pérdidas insensibles o no cuantificables, ¿verdad? Que bueno, ahora vamos a ver que justamente se estima en nuestra fórmula del balance, se estima que son aproximadamente 2 gramos. Muy bien, entonces la cantidad, decíamos, excretada por todas estas vías, dice sin que se produzca ningún cambio neto en la cantidad de nitrógeno del organismo. Pero hay ciertas situaciones o condiciones fisiológicas o patológicas también, debo decir, en el que el organismo puede llegar a tener un equilibrio nitrogenado, tanto negativo o positivo, según sea la situación de esa persona o de ese paciente, ¿no? Entonces, las formas bajo las cuales yo pierdo nitrógeno, ¿no? Las formas químicas o los metabolitos bajo las cuales yo pierdo nitrógeno a través de esa orina son estas. Yo voy a eliminar urea porque yo aprendí de que ese amonio
liberado el catabolismo de esos aminoácidos, se tiene que terminar transformando en una molécula de urea, ¿no? También lo voy a perder como ion amonio. Ese hidrógeno lo pierdo como un ion amonio cuando dije que la glutamina tiene que llegar al riñón, tiene que llegar al hígado para que se desamine nuevamente, libere este amonio que lleva allí, ¿no? Y lo libera como ion amonio y lo elimino por la orina. También lo pierdo bajo la forma de creatinina, que aunque aún no hemos visto, no sé si ya han visto en fisiología, pero la creatinina se forma en el músculo, ¿verdad? A partir de una molécula de creatina. Cuando el músculo requiere de energía en forma inmediata, pues convierte la creatinina en creatina y ahí se forma un ATP. Entonces, esa creatinina luego es eliminada en la orina, por eso es que ustedes, bueno, seguramente en fisiología van a hacer depuración de creatinina también. Y finalmente el ácido úrico, que también se va a formar y eliminar por allí. Entonces, de estos metabolitos que se eliminan en la orina, yo voy a ver de que el que elimina más cantidad es la molécula de urea, que se elimina en un 86%, ¿no? Según esta bibliografía, porque hay distintas bibliografías, pero lo importante acá, que este metabolito es el que yo voy a eliminar en mayor cantidad, la urea. ¿Qué le sigue en porcentaje? Fíjense acá, vendría a ser la creatinina que se está eliminando entre 4 y 5%. Ujú. Y bueno, en menor cantidad el amonio y el ácido úrico. ¿Verdad? Que ya un poco que como que eso lo despreciamos o entraría en las pérdidas insensibles, ¿no? Muy bien. Entonces, en nuestra fórmula de balance, si yo he dicho que este nitrógeno tiene que estar en equilibrio, quiere decir que la cantidad que ingresa debe ser igual a lo que excreta. Por lo tanto, idealmente mi balance, si esta es mi fórmula, mi balance debería ser cero, ¿no? En un ideal. Ok, entonces yo tengo que tomar en cuenta para hacer mi balance cuánto de nitrógeno estoy ingiriendo. Y obviamente ese nitrógeno lo voy a obtener de la proteína que está ingiriendo mi paciente, ¿no? Entonces debo conocer cuántos gramos de proteína estoy ingiriendo en el día para luego dividir entre 6,25 y yo puedo obtener el nitrógeno que ingiero. Ese es lo que necesito para mi balance. ¿Qué más necesito? Lo excretado. Y en lo excretado ya me han dicho que yo excreto por la orina, nitrógeno. Y que por la orina yo voy a excretar urea principalmente y creatinina que le sigue en cantidad, digamos, importante. Aunque hay algunos balances que desprecian la cantidad de creatinina y solo consideran la urea. Acá nosotros vamos a realizar en esta práctica ambos. Vamos a tomar la urea y vamos a tomar la creatinina y de esa urea y de la creatinina voy a obtener el nitrógeno para considerarlo como una excreción de nitrógeno urinario. Perdón. Pero que le tengo que sumar 2 gramos a esas pérdidas porque a través de las heces, dijimos, y otras vías por las cuales también pierdo nitrógeno, que no son cuantificables, entonces yo le sumo 2 gramos. Cuando no consideran a la creatinina, le suman 4 gramos acá, ¿no? Más o menos en forma, en lo máximo, porque va a depender allí. Puede ser 3, 4, 3, incluso 2. Entonces, dentro de las recomendaciones dietarias, ¿no? que tenemos, que ya habíamos hablado incluso al inicio del capítulo, que
nos recomiendan consumir de proteínas es entre 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, 0,8 hasta 1 gramo por kilogramo. Pero eso es una persona normal que no cursa pues ninguna patología, porque claro, en el estrés metabólico ahí vamos a tener que dar más proteína y eso lo deben haber hablado con el doctor Orrego, ¿no? Y normalmente también en niños recién nacidos que están todavía en etapa de lactancia, pues consumen más proteínas, ¿verdad? Llega desde 2,2 gramos por kilogramo y cada vez va a ir descendiendo conforme pues va creciendo el niño, llegando a regularse a una forma adulta. En las embarazadas también, en las embarazadas debemos dar también más cantidad de proteína de acuerdo al trimestre de su embarazo, pues voy a agregar cada vez 10 gramos más de proteínas. Igualmente en las mujeres que están dando de lactar también tenemos que dar más cantidad de proteínas. Bien, entonces en este balance nitrogenado lo ideal es que la ingesta sea igual a la excreta, pero hemos dicho de que puede dar un balance nitrogenado negativo bajo ciertas situaciones patológicas. Y eso es porque en estas situaciones patológicas, pues el catabolismo de estas proteínas va a aumentar y por lo tanto la excreción de nitrógeno también va a ir en aumento. O puedo decir que la retención de nitrógeno es menor que lo que se excreta, ¿verdad? La ingesta es menor. Bueno, y va a ser positivo el caso de que la ingesta sea mayor que la excreta o la cantidad de nitrógeno retenido es mayor que lo que está excretando. Entonces, en la práctica, lo que vamos a hacer es considerar en equilibrio si es que ese balance me sale entre 2 y menos 2 gramos. Lo considero en equilibrio. Si es que está por encima de 2 gramos, voy a hablar de que el paciente está en anabolismo y entre -2 y menos, o bueno, más de -10 ya hablamos de catabolismo leve, moderado o severo, ¿no? Según esta clasificación. Bueno, ¿qué patologías se relacionan con un equilibrio nitrogenado negativo? Pues vamos a ver acá en una situación de inanición, por ejemplo, ¿no? Ese paciente pues no está recibiendo la cantidad de proteínas adecuada y está catabolizando además más proteínas y me saldrá un balance negativo, al igual que en una desnutrición proteica, que también recibe poco aporte proteico. En la senectud va a suceder lo mismo y en una fiebre severa. Luego hemos hablado en su momento sobre la diabetes mellitus y en una diabetes mellitus no controlada, pues también ahí el catabolismo de proteínas aumenta, ¿verdad? Entonces, si le hacemos un balance nitrogenado, en este caso va a salir también negativo. Y en todas estas patologías, neoplasias avanzadas, periodos posquirúrgicos, traumatismos, quemaduras extensas, sepsis e infecciones, habrá mayor catabolismo de proteínas, mayor excreción de nitrógeno, por lo tanto, y el balance me va a salir negativo. Y un balance nitrogenado positivo va a suceder, por ejemplo, en niños que están en crecimiento y desarrollo, que hemos dicho que tenemos que dar más proteínas, ¿no? Más proteína ingiere el paciente. Y es porque justamente tiene que desarrollar y formar todas esas proteínas. Y por lo tanto hablo allí de que ese nitrógeno realmente está siendo utilizado, está retenido, decimos, ¿no? Porque se han formado proteínas que no estoy excretando ese nitrógeno, no estoy teniendo actividades del ciclo de la urea para formar esta molécula. Ahí, al igual que en las mujeres gestantes, que yo voy a dar más cantidad de proteínas, me van a salir balances positivos. Pacientes que están en recuperación,
¿no? Pacientes post-inanición, ¿no? Que atravesaron este proceso y que ahora seguramente ya se encuentran en el tratamiento y que en ese tratamiento yo tengo que dar más proteínas, ¿no? Eh, me va a salir probablemente positivo. Bien, acá nos quedamos. ¿Ok? Voy a tomar asistencia en este momento. Vamos a... Y luego vamos a ir ya a la universidad para empezar la práctica. Bien, este es el grupo número 2. Ok. A ver, voy a tomar en forma aleatoria la lista. Vamos a ver, Linda Aguilar se encuentra. No se encuentra, Linda. Alba Angie. ¿Dónde está Alba Angie? Ok. Oh, Jorge Buenos días, Aucahuasi. doctora. Aucahuasi, Bueno, presente. buenos días. Milagros Cajamán. No está. Jeremy Castillo. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Dayana Espinosa. No está Dayana. Antonella Figini. Tampoco está. Noé Guerra. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Ashley Herrera. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Cielo Humareda. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Viviana Leiva. No se encuentra. Fiorella Yauji. No está Fiorella. Jonathan Loyola. No se encuentra. Samira Mendoza. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Melanie Osorio. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Jean Paul Ramos. No está. Cristian Pari. No está. Miguel Rodríguez. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Carlos Salvador. No está. Carlos. Samantha. Samantha sí estaba. Presente, buenos días. Buenos días. Piero Vega sí está. André Ventura. Buenos días. André Ventura. ¿Está? Bueno, María Zavala. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Ok. Bien. Entonces vamos a grabar y nos vamos.